tengan el enunciado a mano. Y vamos con la primera pregunta, que es los comentes. Voy a compartir. Ya. Entonces, pregunta 1. ¿Se ve bien? Lo agrando un poquito más. Ahí. Ya, comentes. ¿Estoy grabando? Sí. Ya, entonces dice el primer comente. Indique si es verdadero o falso, y si es falso, justifique. Dice, 1. Un estimador es eficiente si es aquel que tiene la mínima varianza. ¿Alguien tiene alguna respuesta de verdadero o falso? ¿No? Ya. En este comente está literal en la auxiliar 2, en el resumen, cuando definíamos que era un estimador eficiente, cuando un estimador era eficiente. Y de hecho este comente apareció en un control y muchos se equivocaron porque efectivamente es el que tiene la mínima varianza, pero de todos los estimadores que son insesgados. Entonces el comente es falso, porque el estimador es eficiente, va a ser eficiente, voy a escribirlo en completo, para que vayamos como soltando la mano con la respuesta que debería haber en un control. Un estimador es eficiente si dentro de todos los estimadores insesgados es aquel que tiene la mínima varianza. Entonces este comente tenía como una pillería, por así decirlo, porque efectivamente es el que tiene la mínima varianza, pero tiene que estar dentro de todos los estimadores insesgados, ¿cierto? Es decir, podría existir un estimador que fuera sesgado y que tuviera menor varianza, pero no necesariamente, eso no va a ser eficiente. No va a ser un estimador eficiente porque tiene que ser insesgado y tener la mínima varianza. ¿Sí? Ese comente era sencillo. El comente 2, que en realidad es una demostración, era una pregunta completa del control del 2018-2019, si no me equivoco. Pero lo quise dejar acá para que soltáramos la mano igual y si el profe quiere hacer una demostración, sepamos quizás cómo abordarla. Y dice, ¿dudas del comente 1? ¿No? Era igual sencillo tomando los resúmenes y lo que hemos visto. Entonces, tener ojo quizá al momento de leer los comentarios, de fijarnos en estas cosas. Y una respuesta completa sería como la que escribí. No tiene que ser más allá de eso. Entonces, sigo. Dice el comente o la demostración número 2, dice, seas z sub i, una variable que va desde 1 hasta m, ¿cierto? Un conjunto de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas. Es decir, z sub i es i d. Con media mu y varianza sigma. Ahí debería decir sigma cuadrado. No sé si se lo subí bien. La media es mu y la varianza es sigma cuadrado. Para que lo corrijan ahí. Ya. Media mu y varianza sigma cuadrado. Suponga el siguiente estimador de la varianza. Entonces nos dan un estimador. ¿Están viendo lo que estoy escribiendo? ¿Se quedó pegado? Va más tarde, parece. Ya escribí la varianza. No se ve. Ahí sí o no, ahí se actualizó. Ahí sí. Ya, bacán. Ya, entonces el estimador de la varianza que nos dan es este S cuadrado, que
que nos dicen que es 1 sobre m por la sumatoria desde i igual 1 hasta m de z sub i menos z barra al cuadrado. Entonces me están dando este estimador y me dicen que z barra, Profe, ¿sí? ¿no le voy a hacer un poco de zoom como lo hizo antes? Sí, claro que sí. ¿Por ahí? Ah, por ahí, ya, gracias. Acá. Entonces, el estimador nos dan el estimador de la varianza, ya lo escribimos, pero además nos dicen que z barra es igual a 1 sobre m por la sumatoria desde i igual 1 hasta m de z sub i, que corresponde, ¿cierto?, a la media muestral. Y nos piden demuestre que el estimador, ¿cierto?, de la varianza es sesgado. ¿Ya? Entonces nos dan en el enunciado z sub i, nos dan la media de este conjunto de variables aleatorias, nos dan la varianza, nos entregan un estimador, ¿cierto? Que queremos demostrar que este estimador que escribimos acá es sesgado, y además nos dan la media muestral de z sub i. Marcos. Y cuando definen el estimador, entonces debería ser z barra sin el subíndice y, ¿cierto? Sí, Porque, ya, vale. también lo dije, sí, en la pauta está bien, no lo cambié en el enunciado. El sigma al cuadrado y el z barrita es sin el i, sí. Gracias, Marco. Bacán. Entonces, cuando nosotros queremos demostrar que algo es insesgado, en general calculamos, ¿cierto?, la esperanza. Para que un estimador sea insesgado, para que este S cuadrado sea insesgado, yo quiero que valga esto, ¿cierto? Que el estimador de la varianza muestral, ¿cierto?, sea igual a la varianza poblacional, que este sigma al cuadrado. En este caso sería insesgado. Eso lo vamos a tener en mente para la demostración, ¿ya? Porque vamos a tener que ocupar la esperanza y todo eso. Pero antes de entrar a calcular la esperanza, ¿cierto?, del estimador que nos dan en el enunciado, este de acá, nosotros podemos desarrollar un poquito este estimador para dejarlo quizás de manera más fácil de trabajar. Y voy a desarrollar el cuadrado. Entonces partimos desarrollando el cuadrado. Acá vamos a ocupar hartas propiedades de sumatoria, de la esperanza. Entonces el cuadrado es el primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Cierto? Y nosotros como propiedades de la sumatoria que conocemos podemos, ¿cierto?, dividirla. Voy a separar cada término. Ya. Entonces desarrollé el cuadrado y separé la suma, ¿cierto?, en cada operación. Ya. Cosas que había que recordar en este ejercicio de la sumatoria era que los términos, ¿cierto?, que no dependían del subíndice i pueden salir. Entonces acá este z sub i al cuadrado depende, entonces no puedo hacer nada, lo mantengo igual. Acá puede salir el 2, ¿cierto?, constante, y el z barra. Entonces menos 2 z barra sobre m por la sumatoria de z sub i. Y el z barra al cuadrado puede salir. Y la sumatoria de 1, cuando va de i igual 1 hasta m, es simplemente m, ¿cierto? Me avisan si voy muy rápido.
¿Hasta ahí dudas? Perdón mi letra. Ya, súper. Ahí voy a abrir el chat igual. Bien, estas M se me van, ¿cierto? Se cancelan. Y algo que podemos recordar, que por enunciado, ¿cierto? Nos dicen, voy a ponerlo acá en un cuadrito, que Z barra es igual a la sumatoria de Z sub I sobre M. Y si se dan cuenta, en esta parte que tenemos acá, es equivalente al Z barra, ¿cierto? Entonces yo puedo llegar y reemplazar 1 sobre M, de igual 1 hasta M, de Z sub I al cuadrado, menos 2 Z barra, y esto que está acá, lo voy a poner con otro color para que no nos confundamos, es Z barra también, ¿cierto? Por enunciado, justo nos decían, nos daban la media muestral de Z sub I, que efectivamente es Z barra. Y acá mantengo todo normal. El último término que aparece, los últimos dos términos, se pueden simplificar, ¿cierto? Igual 1 hasta m de z sub i al cuadrado, menos 2 por z cuadrado más z cuadrado es z cuadrado. Y hasta ahí llegué. Entonces reducí la expresión, ¿cierto?, de mi varianza muestral. Partimos de esto que teníamos acá con un cuadrado y la reducimos a esto. Para ahora empezar a demostrar que sí es sesgado efectivamente. ¿Dudas con esta como reducción de la expresión? Simplemente trabajé las sumatorias y ocupé definiciones del enunciado. Ya. Súper. Si hay dudas, me interrumpen nomás. Ya. Entonces, para nosotros, ¿cierto?, demostrar que es insesgado, queremos calcular la esperanza. Recuerden el término lo que queremos demostrar acá, ¿cierto? Si fuera insesgado, nos daría que la esperanza, ¿cierto?, de este estimador sería igual a nuestro sigma cuadrado. Para que nos dé sesgado, nos tiene que dar el sigma cuadrado con algo más, ¿cierto? No nos da igual. Entonces, para demostrar que es insesgado, demostrar que es sesgado, aplicamos la esperanza. Entonces aplicaríamos la esperanza a nuestro término de acá, ¿cierto? Que era lo que Carla, habíamos... yo tengo una duda. Cuando le aplico la esperanza a mi media muestral, ¿esa la considero como una constante? ¿O igual tengo que aplicarle como por definición de esperanza? ¿Te estás refiriendo a algún ejercicio en particular? O... No, a este, si le aplico la esperanza al z barra, ¿como que eso lo tomo como constante o sigue siendo como una variable aleatoria? Ahora lo vamos a resolver. No vas a poder llegar y poner mu, por ejemplo. Ese z barra, porque ese z barra, por enunciado, es 1 sobre m por la sumatoria de z sub i. Ya. Lo vamos a resolver, pero no puedes, sigue siendo como un promedio del que tú no conoces la esperanza, ¿cierto? Es como un valor. No conocemos todavía el valor exacto. Nosotros los datos que tenemos es que la media de z sub i es mu, y la media poblacional y la varianza poblacional son muy sigma cuadrado. El z barra es una media muestral. Y nosotros lo que queremos demostrar es que la esperanza de la varianza muestral es igual a la varianza poblacional, a este sigma cuadrado. Si no lo ves tan claro, ahora cuando lo resolvamos, va a ver como que lo que nosotros, acuérdate que nosotros tenemos que finalmente llegar de algo muestral, ¿cierto? Acá a la izquierda, igualado a algo poblacional. Y el z barra es muestral. Entonces no puedo llegar y como decir que la esperanza es igual a mu. Ya. Pero lo Gracias, vamos... Carla. Ajá.
Igual si te quedan dudas después lo podemos seguir viendo. Ujú. Ya, entonces, vuelvo a repetir, vamos a demostrar que es sesgado, entonces calculamos la esperanza de esta varianza muestral, de este S cuadrado, ¿cierto? Y simplemente reemplazamos la expresión en la esperanza. La expresión que habíamos llegado acá al final. Menos z barra al cuadrado. Y ahora vamos aplicando propiedades de la esperanza, ¿cierto? Acá lo voy a hacer un poquito más rápido para no retrasarnos tanto, pero sabemos que la esperanza es lineal, entonces puede entrar. Y nos queda así. Ya, hasta ahí todo bien, porque ahora viene como el último trucazo y ya la demostración sale. Entonces tengo la esperanza muy bonita. ¿De dónde, Carla, de dónde salió ese menos que le pusiste al principio? Ay, eso no es un menos, un igual. Ay, perdón. Ahí sí. Sí, no ha salido de ningún lado ese menos. Ya. Entonces, vamos ahí. Lo que nos falta encontrar, ¿cierto? Es estas esperanzas que tenemos acá. Esto le voy a poner el número 1 y a este el número 2 para demostrarlo para calcularlo por separado. Entonces nos falta encontrar estas esperanzas. Voy a partir con la primera. Y para encontrar esta esperanza vamos a hacer un truco que se utiliza mucho, que creo que igual lo vimos en la auxiliar 1, que es utilizar una fórmula de la varianza. Si recuerdan, la varianza por definición de cualquier variable aleatoria x está dada por, o nos dicen que es igual a varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x, ¿cierto? Esta es una fórmula que casi siempre ocupamos para las demostraciones. Y si se dan cuenta, el término que nosotros estamos buscando es la esperanza de un x cuadrado, que se parece mucho a esto, ¿cierto? Al primer término de la fórmula de la varianza. Entonces lo que vamos a hacer para demostrar para calcular este punto 1, lo voy a dejar acá, es despejar la esperanza de x cuadrado de esta fórmula de la varianza. Entonces nosotros podemos decir que la esperanza de z sub i al cuadrado es igual a la varianza de z sub i más la esperanza al cuadrado de z sub i. ¿Se ve? ¿Se ve el paso de esta fórmula a esto? Simplemente despejé este término acá, ¿cierto? Que es igual, solo en vez del x es nuestro z sub i. Lo despejé y me quedó la varianza de z sub i más la esperanza de z sub i al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Súper. Si no hay dudas con eso, sigo. Y esto es genial porque nos dicen por enunciado que la varianza de z sub i es sigma cuadrado y que la esperanza de z sub i es mu. Pero está el cuadrado acá, entonces queda mu al cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tengo el primer término, el 1, simplemente con la fórmula de la varianza. Ahora voy con el segundo término, que es calcular la esperanza de z barra al cuadrado. Y vamos a ocupar la misma fórmula de la varianza. Si se dan cuenta, es lo mismo que lo anterior, solo que ahora tenemos un z barra al cuadrado, no el zi al cuadrado. Entonces, la esperanza de z barra al cuadrado de la fórmula de la varianza es la varianza de z barra más la esperanza de z barra, todo eso al cuadrado. ¿Cierto? Estoy ocupando la fórmula de la varianza.
Y acá no es llegar y decir que es sigma y que es mu, ¿cierto? Porque z barra es la media muestral de z sub i, pero tenemos la suerte de que nos dieron cuánto valía z barra, entonces lo voy a reemplazar. Si recuerdan, esto es 1 sobre m por la sumatoria de z sub i, esto es enunciado, ¿cierto? Más la esperanza de 1 sobre m de la sumatoria de z sub i. ¿Hasta ahí bien? Solo lo que he hecho es reemplazar el valor de z barra con lo que me daban en el enunciado. ¿Dudas Sí, con todo eso? bien. Ya, bacán. Entonces, ahora simplemente lo que vamos a hacer es calcular esta varianza y esta esperanza. Y lo voy a hacer aparte para que, para que no queden dudas, voy a hacer este acá. Lo voy a hacer con otro color. Entonces, propiedades de la varianza. Para sacar una constante, ¿cierto? Este 1 sobre m es una constante, tiene que salir al cuadrado. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, la varianza de 1 sobre m de la sumatoria de z sub i, no voy a poner los subíndices solo para ahorrar notación, es igual a 1 sobre m al cuadrado de la varianza de la sumatoria de z sub i. ¿Cierto? Saqué el término constante al cuadrado. Y como z sub i es una variable i y d, yo puedo sacar la sumatoria de la varianza. ¿Ya? Para eso era lo que nos daba en el enunciado. Si no fuera i y d, no necesariamente la varianza de la sumatoria de z sub i es igual a la sumatoria de la varianza de z sub i. No podríamos asegurar eso. Entonces, de acá a acá, estoy ocupando que es i y d para sacar la sumatoria. Ay, qué fea mi sumatoria. ¿Alguien en la sala de espera? Ya. Sumatoria de i igual 1 hasta m de la varianza de z sub i. Y acá es bacán, ¿cierto? Que nos haya dado la varianza de z sub i porque la tenemos por enunciado. Sabemos que esto es sigma cuadrado. Y nos va a quedar 1 sobre m al cuadrado de la sumatoria de sigma cuadrado. Desde i igual 1 hasta m. Y como no tenemos, como el sigma cuadrado no depende de i, sale de la sumatoria. Y la sumatoria de 1 desde i igual 1 hasta m es simplemente m, ¿cierto? Se me va un m y me queda que la varianza, ¿cierto?, de este z gorrito es sigma cuadrado sobre m. Entonces acá, ¿qué cosas ocupé? Propiedades de la varianza, ¿cierto? Bueno, primero la fórmula de la varianza para hacer esta expresión grande. Después, con propiedades de la varianza, saqué nuestra constante al cuadrado. Como era i y d, la sumatoria sale, conozco la varianza de z sub i y resuelvo. Entonces ya tengo este primer término y ahora solo me falta la Carla, esperanza. Sí. disculpa, ¿cómo era que no entendí bien cómo era el paso? O sea, si caché lo que hiciste, pero es legal, entonces sacar la sumatoria y, digamos, meter la varianza. Sí, porque es i y d. Ah, solo porque ID. En Sí. el caso de que no fuera, ahí no. No necesariamente puedes hacer, claro, este como trucazo del cambio. Sí, como es Ah, i y d, nos permite sacar la sumatoria de la varianza. Lo otro no ya, lo podría perfecto. asegurar. Gracias. Carla, Súper, sí. y ese resultado yo no puedo llegar y ponerlo porque parece que es medio conocido, ¿no? Sí, es conocido. Yo les Lo- recomendaría en el control que lo hicieran, si es que, porque si ya lo conocen y es rápido hacerlo, no, o sea, no creo que salga algo igual, nunca el profe repite los ejercicios. Eh, pero sí así de cortito, como se los recomiendo hacer. Solo porque no sé si se va a asignar puntaje a todas estas partes. Ya, gracias. Bacán. Carla, una pregunta. ¿Era sigma cuadrado entonces la varianza Sí, de... en el enunciado lo ¿Sí? tengo que arreglar. Sigma Ah, ya, cuadrado. bueno. Súper. Voy entonces con la esperanza.
voy a calcular la esperanza, ¿cierto?, de 1 sobre m de la sumatoria de z sub i. Y acá, bueno, es más sencillo, ¿cierto? De la esperanza podemos sacar el 1 sobre m porque es constante, me queda la esperanza de la sumatoria de z sub i, desde igual 1 hasta m. Volvemos a decir lo mismo, como es i y d, podemos sacar la sumatoria. ¿Cierto? Y conocemos por enunciado cuánto vale la esperanza de z sub i. Eso es mu, ¿cierto? Y me queda mu sobre m por la sumatoria desde i igual 1 hasta m de 1. Ay, ¿por qué le puse un punto? De 1, y eso es m, ¿cierto? Se me cancelan los m y me queda mu. Esa era más sencilla. Entonces, acá vuelvo arriba. La varianza de z gorro es sigma cuadrado sobre m. Lo voy a poner acá abajito mejor. Sigma cuadrado sobre m, más la esperanza al cuadrado de esto, que es mu al cuadrado. Ay, qué feo mi 2. Ahí sí. Súper. Entonces pudimos calcular el término número 2, ¿ya? Vuelvo a mostrar todo el ejercicio. Estamos calculando la esperanza de la varianza muestral. Queremos mostrar que es sesgada. Tenemos este término, ¿cierto?, que redujimos, y estábamos calculando el número 1 y 2 para seguir demostrando lo de la esperanza. Y ya lo tenemos calculado. Entonces voy a copiar esto que está acá abajo, para poder agrandarlo. Esto es lo que estoy demostrando, ¿cierto? Vuelvo. Entonces la esperanza de mi varianza muestral es igual a 1 sobre m de la sumatoria, desde igual 1 hasta m, de este número 1, que habíamos dicho que era sigma cuadrado más mu, sigma cuadrado más mu, menos el número 2, que nos había dado sigma cuadrado sobre m más mu cuadrado. Este es mu cuadrado, perdón. Sí. Sigma cuadrado sobre m más mu cuadrado. Y acá ya está súper sencillo, ¿cierto? Porque es llegar y seguir trabajando las expresiones. Si se dan cuenta, nada depende de i. Entonces la sumatoria me va a salir un m. Dale una pregunta. Sí. ¿Por qué ahí en la parte 2 pusiste, ¿cómo se llama esto? Otra cosa aparte del mu, que no sé. Perdón, ¿dónde? No, en la otra página, en la otra. Acá. Sí. Hay un sigma cuadrado partido en m, ¿Sí? al lado del mu. ¿Ese de dónde salió? El mu cuadrado, el último. ¿Ese? No, el que está a la izquierda es, justo, el sigma cuadrado partido en m. Es esto. Acuérdate que acá, esta parte de acá, la calculamos acá. ¿Sí? No, sí, es así, pero la otra. Y la Ah, otra, ya. el número Va, 2, sí, que está acá, es sí, este que está verdad. acá. ¿Cierto? Verdad, Simplemente reemplacé. que separamos la parte 2 en 2 también, sí, sorry. Claro, sí. Súper. Ya, pues entonces acá es simplemente resolver, ¿cierto? Si se dan cuenta, los mu se van por el signo negativo que estaba ahí. Me va quedando que la esperanza de esto... Ese 1 partido m multiplica solo la primera sumatoria, ¿cierto? Sí, sí, toda la razón. Pero da lo mismo, ya caché, porque mira, esto es, toda esta expresión que está acá, toda esta expresión que está acá no depende de i. Bueno, en realidad solo debería importarnos la primera. Pero... no, el 1 partido por m multiplica todo. Acuérdate que partíamos de esto, este es nuestro estimador, ¿cierto? El 1 partido por m está multiplicando todo.
La sumatoria solo es de la primera parte, porque depende del ZI. Pero el 1 partido en M multiplica todo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya, acá. Igual si quieren después lo pueden comprobar, más tranquilamente. Bueno, se me van los mu, me queda 1 partido en M, puedo sacar todo lo demás, ¿cierto? Porque es constante, sigma cuadrado menos sigma cuadrado M, por la sumatoria de 1 desde igual 1 hasta M. Acá si se dan cuenta sale un M, que se va a cancelar con este, y me queda simplemente sigma cuadrado menos sigma cuadrado M, y eso es M menos 1 sobre M de sigma cuadrado. ¿Y qué demostramos con esto? Que efectivamente está sesgado, porque la esperanza, ¿cierto?, de este... Ay, alguien me hace la espera. La esperanza de esta varianza muestral es distinta al sigma cuadrado. Tiene un M menos 1 por M. Entonces acá concluimos que, por lo tanto, S cuadrado es un estimador sesgado. Ya, entonces voy a recapitular todo lo que hicimos para que tengamos presentes formas de demostración. Nos daban un estimador y nos decían, demuestra que este estimador de la varianza es sesgado, ¿cierto? Antes de demostrarlo, de aplicar la esperanza para ver si era igual al sigma cuadrado, o sea, la varianza poblacional, lo desarrollamos, ¿cierto? Empezamos a desarrollarlo y lo dejamos de manera más bonita, acá. Y después de tenerlo bonito, aplicábamos la esperanza. Con la esperanza, trabajábamos esta esperanza y íbamos resolviendo cada término. Para eso aplicábamos la fórmula de la varianza, ¿cierto? Y cada vez que llegábamos a la varianza de z sub i o la esperanza de z sub i, era bacán porque el enunciado nos daba esos datos, mu y sigma cuadrado. Y para la segunda parte de esa expresión, ¿cierto? Fuimos utilizando que la variable z sub i era i y d, entonces podíamos trabajar con la sumatoria, aplicamos propiedades de la varianza y dejábamos esta expresión, ¿cierto?, de la esperanza solo con valores conocidos. Resolvemos esto y nos queda finalmente que la esperanza es diferente, ¿cierto?, al sigma cuadrado. Nos queda con algo multiplicado. Sí. Que la S1 partido M al final parece que multiplicaba solo a la sumatoria. Pero parece que igual llega ahí al resultado. Sí, creo que llegamos a lo mismo, pero si quieren lo pueden comprobar y me avisan. Claro, pero no te podéis pitear como los mu así al toque. Ah, ya, entonces este paso, ojo con este paso, después se elimina. Gracias, Ignacio. Y Mati, en el chat. Entonces estos son, por ejemplo, tipos de demostraciones que podrían aparecer en el control. En este caso, esta demostración era de una pregunta entera, no era parte de un comentario, por si acaso, ya para que igual era larga, entonces tenía harto puntaje. Y en la parte propuesta les dejé, ojalá lo puedan hacer ahora durante el día, que es proponer un estimador insesgado de la varianza poblacional, pero en la pauta va a salir como ello, es súper sencillo. Pero para que lo piensen un ratito. Ya, entonces listo con esa demostración, y la pregunta 3 propuesto, que era explicar la diferencia entre la ley de los grandes números y el TCL, y dar un ejemplo para ambos. Lo dejé propuesto porque no nos va a alcanzar el tiempo a hacer todo. Entonces, en la pauta también va a estar, pero era una pregunta de un control, para que tengan una idea. Ya, entonces terminando ya con el tema de los comentarios y las demostraciones, vamos a pasar a la pregunta 2, que es de test de hipótesis. Y dice así: el año pasado se dieron a conocer los resultados de las votaciones sobre el aborto en 3 causales y el aborto libre, realizadas en las distintas facultades de la Universidad de Chile. En el cuadro 1 se presentan los resultados generales de la votación. Entonces nos dan acá, ¿cierto?, un cuadro de cómo votaron las mujeres de la Universidad de Chile y cómo votaron los hombres en estas dos opciones, ¿cierto?, aborto en 3 causales y aborto libre. Y nos dice la pregunta 1 que planteemos un test de hipótesis para contrastar
la hipótesis de que el 95% de las mujeres de la Universidad de Chile está a favor del aborto en 3 causales, con la hipótesis de contraste, ¿cierto?, que la proporción es menor al 95%. Y nos dicen que utilicemos una significancia del 5%. Dejé la receta acá porque me parece que deberíamos ocuparla siempre. Yo creo que es mucho más sencillo si lo hacemos así. Acá tengo la tablita. Me queda chica con la receta gigante. Ya. Entonces, vamos a seguir la receta al pie de la letra para que cuando nos aparezca algo así en el control, digamos, ya tengo la receta, avanzo en algo. Y nos dice primero que planteemos la hipótesis nula y la alternativa. Y el mismo enunciado nos dice cuál es la hipótesis nula y cuál es la alternativa, ¿cierto? Elegí este ejercicio porque utilizamos otro test de hipótesis, no como los que vimos en las auxiliares pasadas. Voy a agrandarlo. Ahí. Y nos dice que planteamos primero que la hipótesis nula, ¿cierto?, es que el 95% de las mujeres está a favor del aborto en 3 causales. Entonces lo que me está diciendo es que la proporción de mujeres que está a favor del aborto en 3 causales sea igual al 95%. Acá no estoy ocupando ni la media ni la desviación, ¿cierto? Estoy ocupando una proporción, porque es lo que me están preguntando en el enunciado que haga, que testee. En contraste, dice, ¿cierto?, con la hipótesis de que la proporción es menor a un 95%. Entonces me dicen además que mi hipótesis alternativa es que la proporción es menor a un 95%. Y tenemos listo el paso 1, ¿cierto?, de plantear la hipótesis nula y la alternativa. Ya, ¿bien hasta ahí? Ya, me paran cualquier cosa. Luego el punto 2 dice que definamos el nivel de significancia alfa. Y nos dice en el enunciado que es 5%. Perfecto, ya tenemos el paso 2 listo. 3, hay que elegir el estadístico de prueba. Y acá nos vamos a nuestro resumen, ¿cierto?, del auxiliar 4, si no me equivoco, donde tenemos esa tabla gigante y tenemos todos los tipos de test de hipótesis que existen. Y nos damos cuenta que existe un test de hipótesis de proporción. Lo dejé acá para que no lo tuviéramos que ir a buscar, pero en la prueba ustedes van a tener que buscar ya cuál test de hipótesis ocupo. En este caso estoy testeando una hipótesis que tiene que ver con proporciones, ¿cierto? El 95% de las mujeres está a favor del aborto en 3 causales, o es menor, eso es lo que estamos probando. Así que decimos, como tenemos que hacer un test de hipótesis de proporción, elijo el test de hipótesis de proporción y tenemos el 3 listo. El estadístico de prueba entonces me lo da esta misma tabla y nos dicen que Z es igual a P gorrito menos P0 sobre la raíz de P0 de 1 menos P0 de la sobre N. Ese es el estadístico, ¿cierto? Esto lo sacamos de tabla, no es algo que tengamos que saber de memoria o algo así. Estadístico. Carla, este es un test de hipótesis de una cola, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ya, y eso lo definiste en el H1 en la alternativa, ¿no? Claro, el H1 te va a dar de cuántas colas es. Recuerden que en el auxiliar 4 hicimos uno de 2 colas porque el H1 era distinto, ¿cierto? Cuando tenemos H1 menor, la cola está hacia la izquierda, y cuando tenemos H1 mayor, la cola hacia la derecha, de una cola. Y lo vamos a dibujar de hecho ahora. Bacán. Entonces, después nos dicen que el punto, elegimos el estadístico de prueba, este era el punto 3, ¿cierto? Es un test de proporción, y cachamos que el estadístico es este Z igual a P gorrito menos P0, bla, bla, bla. Y ahora tenemos que calcular. Para calcularlo, ¿y por qué elegí esto? Porque a veces quizás confunde, necesitamos estos datos. Ahí lo voy escribiendo de uno mejor. Primero, P gorro. El P gorro es la proporción de nuestra muestra. Recuerden que cuando hacíamos un test de, creo que normal o student, teníamos X barra, ¿cierto? Entonces este X barra era la media de la muestra que teníamos. En este caso el P gorro, P barrita, es la proporción de las mujeres que estarían a favor del aborto en 3 causales de esta encuesta que tenemos, de esta tabla que tenemos acá.
¿Y cuál es esa proporción? Son las mujeres que están a favor. Las mujeres que están a favor del aborto en 3 causales son 3.851, ¿cierto? Del total de mujeres, porque estamos viendo solo mujeres, según nos pidieron plantear en la hipótesis, del total de mujeres que votó en esta pregunta, ¿cierto? Esa sería la cantidad de mujeres que estaban a favor del aborto en 3 causales de la Universidad de Chile, de nuestra muestra, de esta encuesta. Entonces, ese es mi P barrita. El P0, recuerden qué es lo que queremos testear, ¿cierto? Antes era el mu 0, el mu que poníamos en la hipótesis nula, acá es la proporción, que es 0,95, y el N es la cantidad de mujeres que respondieron, ¿cierto?, a esta pregunta del aborto en 3 causales, que es 4.062. Entonces tengo todos los datos para calcular el estadístico, ¿cierto? Me voy a llevar esto para esta hoja. Y ahora simplemente calculamos el estadístico. Entonces, mi valor, el estadístico Z, es 3.851 sobre 4.062 menos este P0 que teníamos sobre la raíz de 0,95 por 1 menos 0,95 dividido en el total de mujeres. L. ¿Cierto? Esto lo metemos en la calculadora, en Wolfram Alpha, como quieran, y nos da menos 0,5687. ¿Dudas hasta acá? Carla, Sí. para el control de esos resultados se llegan a ese chante, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. O sea, lo importante yo creo es poner estos valores de acá. Como si por ejemplo salir un test de proporción, saber que ustedes saben a qué proporción, ¿cierto?, nos referimos. Entonces, es como llegar, poner esta fórmula y no hay para qué estar resolviendo el paso a paso. Sí. Mira, Bueno, gracias. acá. Entonces ya tenemos el valor del estadístico, que era el paso número 4. Y ahora viene el paso número 5, que es revisar el valor crítico. Para eso, a mí personalmente, más que hacer intervalos de confianza o p-valores, prefiero hacerlo con la tabla, valor crítico con la tabla y dibujo, así que lo voy a hacer así. Y para eso yo siempre dibujo. Entonces, como decía, si no me equivoco, no me acuerdo quién dijo, perdón, pero este es un test de una cola, ¿cierto? Y eso nos da la hipótesis alternativa. Como era menor, sabemos que el test es de una cola y un test hacia la izquierda. Entonces yo voy a tener acá mi valor crítico, recuerden que acá está el 0, y acá voy a tener mi Z alfa, y todo lo que está a este lado es rechazo, zona de rechazo. Este pedacito que está acá es el 5%, ¿cierto? Porque esa era mi significancia, y todo lo que está acá adentro es mi 95%. ¿Cierto? Y lo que yo voy a ir a buscar a la tabla es este valor. ¿Sí? Carla, Que es mi... Sí. no caché, nuestra hipótesis alternativa decía que teníamos que encontrar como menor a 95%, ¿no? ¿No debería ser como la cola en la parte derecha? ¿En la parte izquierda? La cola sigue el valor, el signo. Si es menor, hacia la izquierda, si es mayor, hacia la derecha. Ah, ya, Si caché. es distinto, 2 colas. Ya caché. Gracias, Carla. Acá. Entonces, lo que yo voy a querer buscar, lo que voy a estar Este buscando... es el signo del estimador, ¿no es cierto? Es el signo de tu hipótesis alternativa, H1. Yo quiero ver si la proporción es menor a 0,95. Recuerda que lo que estamos diciendo acá, si yo rechazara la hipótesis nula, significa que caigo en zona de rechazo, ¿cierto? Estoy en la parte como pintada de nuestro dibujo. Lo que voy a estar diciendo es que la proporción no es igual a 0,95 y es menor.
Entonces, si caigo hacia el lado izquierdo, estoy diciendo que la proporción va a ser menor y estaría rechazando la hipótesis nula, que es decir que es igual a 0,95, o que hay evidencia que es 0,95. Entonces, Claro. ¿qué importante? Sí, dale. Es que ahí me perdí porque no, la zona de rechazo no debería ser, por ejemplo, que más del 95% de las mujeres como que hubieran apoyado las tres causales. Como que esa no sería la zona de rechazo porque no cae ni en mi hipótesis como normal, ni en hipótesis alternativa. Ya, eso yo creo que es una súper buena pregunta. Si nosotros rechazamos la hipótesis, si nosotros no rechazamos la hipótesis nula, podemos asegurar que existe evidencia para decir que al menos el 95% de las mujeres de la Universidad de Chile está a favor del aborto en tres causales, pero puede ser más. Lo que podemos sí o sí decir es que al menos el 95%, si rechazamos la hipótesis nula. Si no rechazamos la hipótesis nula, es decir, estamos aceptando la alternativa, aseguramos que es menor a un 95%. Eso es lo que estamos diciendo con la hipótesis nula y alternativa. Y dependiendo de dónde caiga zona de valor crítico con mi estadístico, voy a poder rechazar o no, que lo vamos a hacer ahora. O sea, si no rechazo, o sea, si no rechazo mi hipótesis como nula, yo estoy diciendo que puede ser 95 o más. No, sí. Si no la rechazas, sí. Puede ser 95 o más. Por eso uno siempre dice, existe evidencia a favor de decir que al menos el 95% va a estar a favor, pero puede ser 96, 97, 98, el 100%, no lo sabemos. Y entonces, ya, y si la rechazo, entonces estoy aceptando la alternativa, que es que sea Claro, menor. estáis diciendo que sí o sí es menor a 0,95. Puede ser 10, 50, no podemos asegurar cuánto, pero sí es menor al 95%. Como que en la alternativa estoy, en vez de un igual, es como un mayor o igual, ¿no es cierto? Como cuando planteo, porque estoy como planteando que yo ya hay evidencia de que el 95% o más de las mujeres están a favor de las tres causales, ¿o no? En la nula, si es que no rechazaras la nula, sí. Ya, creo que ya caché, está. Gracias, Carla. Ya, pero si quedan dudas, lo podemos seguir revisando ahora cuando terminemos, cuando concluyamos el test. Entonces, estamos revisando el valor crítico, ¿cierto? Yo voy a ir a la tabla a buscar, en mi tabla normal, ¿cierto? Porque tengo un estadístico Z, este valor que está acá, el crítico. Y recuerden este gráfico, porque ahora vamos a ir a la tabla para que lo hagamos todos juntos. Acá. Entonces, tabla normal. Recuerden que tengo mi alfa es 0,05 y les voy a mostrar con dos tablas. Primero con esta. Algo súper importante y que creo que quizás muchos se pueden confundir todavía es que cuando nosotros buscamos el valor crítico en la tabla, hay que fijarnos la figura que nos están mostrando. En este caso, la tabla que estoy viendo acá a la derecha, me está mostrando todo el área que está pintada. Es decir, no me está mostrando el 0,05% que dejamos pintadito, sino que me está mostrando el resto, ¿cierto? El 95%. Recuerden que la distribución normal es simétrica, así que si tengo un Z al lado derecho, ¿cierto? El que voy a encontrar ahora positivo, simplemente lo transformo en negativo y tengo la cola izquierda. Pero, ¿cierto? Están mostrándome el área pintada, que para nuestro caso es 95%. Entonces, lo que yo voy a buscar, recuerden que acá adentro están las probabilidades, es 0,95. Busco 0,95, acá tenemos cualquiera de estos dos estaría correcto, no importa si hay un decimal de diferencia. Acá tengo el 0,95 y eso equivale a 1,6 y arriba 4, 1,64. Ese sería mi valor crítico. 1,64 positivo, porque yo estoy viendo acá la cola derecha, pero yo lo voy a tener que poner en negativo, porque estoy viendo la cola izquierda en mi test de hipótesis. Lo voy a hacer ahora con este que está acá, que es otra tabla, y lo primero que miramos es el dibujo, ¿cierto? ¿Qué probabilidad está calculando que me está mostrando? Acá me está mostrando justo el de la izquierda, y nosotros esta probabilidad que tenemos acá es de un 5%, ¿cierto? Entonces la probabilidad que voy a buscar en la tabla es un 0,05. Entonces voy acá y busco el 0,05.
acá, ¿cierto? Y que equivale a menos 1,64. Es decir, me da el mismo valor. Independiente de la tabla que ustedes tomen, si lo están viendo de la manera correcta, les tiene que dar el mismo valor. Yo acá vi dos tablas. Una cuando me daban la proporción, ¿cierto?, completa, o sea, como la probabilidad del lado como izquierdo completo, y otro cuando me daban esta parte de zona de rechazo, que es esta. Y me da lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué esta sirve harto, esta que estamos viendo ahora? Porque como es un test de una cola hacia la izquierda, justo esto me está mostrando el test de una cola hacia la izquierda, ¿cierto? Me está mostrando el área chorada hacia la izquierda. Entonces, si justo busco el 0,05, voy a tener incluso con el signo correcto el valor. 0,05 lo buscamos acá y es menos 1,64. ¿Dudas con la tabla? Ese es el valor crítico que voy a ocupar. Ya. Vuelvo entonces. Hoy ya estamos en la hora. Ya, voy a apurarme un poquito. Entonces el valor crítico que encontramos lo reemplazo acá, Carla, que es menos 1,64. Sí. ahí me quedó una duda. La primera tabla, o sea, la primera o la segunda, nos estaba mostrando como la cola de nuestro valor de menos 1,64, nos estaba mostrando la tabla hacia la izquierda o hacia la derecha. El de menos Sí. 1,64 nos estaba mostrando hacia la izquierda. Porque aparecía, Ya. si te das cuenta, aparecía la normal así, aparecía este mismo dibujo que tenemos acá, Ujú. Sí, sí. ¿cierto? Entonces nos estaba mostrando la cola hacia la izquierda, justo la que necesitábamos, y daba menos 1,64. Ah, ya. Acá, la primera que vimos, la voy a dibujar acá, era así. Nos mostraba todo esto de acá. Por eso nosotros buscamos el 0,95 y nos daba 1,64 positivo, ¿cierto? Pero como yo estoy viendo el test de una cola hacia la izquierda, yo simplemente podría haber pasado de esto a esto. Es simétrica la normal, entonces puedo decir que la cola hacia la izquierda es menos 1,64. Carla, yo todavía no cacho muy bien por qué estamos viendo la cola como por la izquierda y no por la derecha. Por la hipótesis alternativa. Esto es como, no sé cuál es la explicación que hay detrás, como matemática, lo podría averiguar, pero siempre tu hipótesis alternativa, el signo tiene que seguir la cola. Ya. Si tu signo es menor, tu cola va hacia la izquierda. Si tu signo es mayor, tu cola va hacia la derecha. Ah, y es como un Cola trucazo. es zona de rechazo, ¿cierto? Ya. Ah, es como un trucazo que uno tiene que aprenderse nomás, ¿no es cierto? Como para dónde va qué cosa. ¿Sí? Es como definición. De hecho, creo que en el PPT que hicimos salía como, si te aparece H1 menor, la cola va hacia la izquierda, si te aparece H1 mayor, la cola hacia la derecha, si aparece distinto, dos colas. Ah, ya, ahora sí, ya, muy bien. Gracias, Carla. Bacán. Úrsula pregunta, ¿este test se puede hacer con la test student o solo la normal? Este lo hacen con la normal en proporción. Me acuerdo que con la Cami la otra vez estuvimos hablando en la última auxiliar de que cuando el N superaba 30 podíamos hacerlo con una normal. O sea, con una normal. Lo que les aconsejo es seguir el estadístico que aparece en la tabla, ¿ya? Si, por ejemplo, en el que nosotros vimos acá, el estadístico que me daban de la tabla con un test de proporción es un estadístico normal, voy a ocupar el estadístico de la normal. Acá apareció. Para que no se compliquen cuándo ocupar la student y cuándo la normal. Como si siguen la tabla, creo que es mucho más sencillo y así no se confunden en los N. Pero lo que hablábamos la última vez era que es cierto cuando... ¿Ah? Cuando es Z es normal y cuando es student tiene que tener ¿qué letra? T. Ya vale. Súper. Entonces sigo, para no atrasarnos. Tenemos el valor crítico, que es menos 1,64, y nosotros habíamos calculado el estadístico, que es menos 0,56. El menos 0,56 está por acá, ¿cierto? Lo voy a poner de otro color. Acá. Menos 0,56. Y como no cae en mi región pintada, ¿cierto? No cae en esta parte de acá,
está Carla, creo que antes, está pegada a la significa... pantalla. Ay, perdón. Espérenme. Ahí sí, perdón. Como que está más lento mi tablet. Ya. Entonces, el valor que nosotros habíamos calculado del estadístico es menos 0,56. Y el valor crítico es menos 1,64. Como el menos 0,56 está más a la derecha que mi valor crítico, significa que no cae en zona de rechazo, ¿cierto? Estoy acá, en esta área bonita que está sin pintar. Y eso significa que no rechazo H0, ¿cierto? No caí en esta zona pintada acá. Si hubiese sido menos 1,80 y algo, caigo en zona de rechazo, rechazo H0, pero no fue así. El menos 0,56 está más a la derecha, no rechazo H0, y H0 ¿qué era? Era que la proporción de mujeres que está a favor del aborto en 3 causales es de al menos un 95%. Entonces lo que estoy concluyendo, importante conclusión, es que existe evidencia a favor de que al menos el 95%, es que yo no veo bien, el 95% de las mujeres de la Universidad de Chile está a favor del aborto en 3. Hola, ¿me caí o no? Sí, ahora volvió. Ya, perdón, mi internet. Espero que no vuelva a pasar. Ya, quedamos en la conclusión del test de hipótesis, ¿cierto? Entonces, lo que nos decía es, como no rechazo H0, voy a tener evidencia a favor de que al menos el 95% de las mujeres de la Universidad de Chile está a favor del aborto en 3 causales. Que eso era lo que estábamos probando, ¿cierto? El enunciado nos decía, testé la hipótesis de que el 95% de las mujeres de la Chile está a favor del aborto en 3 causales. Esa era nuestra H0. Como no la rechazo, tengo evidencia a favor de que efectivamente el 95%, o al menos el 95% de las mujeres de la Universidad de Chile está a favor del aborto en 3 causales. Si hubiese rechazado H0, tengo evidencia a favor de que es menor al 95%. Menos del 95% de las mujeres está a favor. Marcos, perdón mi letra. A todo esto. Carla, estaba viendo, y en verdad no sé si es lo mismo, pero si calculamos como la proporción, así como con los datos que están, da un valor muy cercano a 0,95, pero aún así no lo es. ¿Qué se podría como concluir al respecto con eso? No estoy muy segura, pero según yo, igual te da ciertos indicios, ¿cierto? Como si vemos que de un total de 4.000, 3.800 están diciendo, oye, estoy a favor del aborto, como que uno, o sea, yo también hubiese tendido a pensar, quizás como que te puede dar un acercamiento al resultado que te tiene que dar en el test de hipótesis, ¿cierto? Como si tengo que más del casi el 100% me está diciendo que sí está a favor, entonces lo más probable es que cuando testé esta hipótesis debería darme que efectivamente al menos el 95% está de acuerdo. Como que te podría dar quizá un indicio, ¿cierto?, de hacia dónde debería ir el resultado del test de hipótesis. Pero lo correcto si te hacen hacer un test de hipótesis de esto es hacerlo. ¿Cachai? Como con los pasos que hicimos, el valor crítico y todo eso. Y, Carla, ¿qué pasa si me hubiera, o sea, el valor de mi estadístico me hubiera dado, no sé, 1,68? Como que queda justo al otro lado de la cola, como paralelo. ¿Eso igual tiene validez? O sea, Sí, ¿no estaría rechazando H0? rechaza H0. Si te da más chiquitito que el valor crítico, cae en zona de rechazo, ¿cierto? Rechaza H0. No, pero si me da 1,68 positivo, así, como que queda en el otro lado Ah, de la... positivo, sí, no la rechazas. Todo lo que está hacia la derecha de mi menos 1,64 es no rechazar H0. Cualquier valor, si te hubiese dado 1.000, 2.000, no sé, cualquiera. Sí.
todo lo que está a Ya. la derecha. Sí, Carla, Sí. cuando yo no rechazo, ¿es lo mismo que aceptar? No. Es lo que un poco hablaba recién Santiago, como si tú aceptaras la hipótesis nula, estarías diciendo que efectivamente es un 95% de las mujeres, pero no sabemos si es realmente el 95%. Sabemos que al menos el menos del 95% está a favor, pero podría ser el 96%, el 97%. Entonces sería incorrecto decir que es el 95% de las mujeres. No sabemos Como cuánto menor es, por igual, eso no se rechaza. Ujú. o sea, mayor igual. Claro. Mm, En general, nunca uno dice acepto la hipótesis nula, que era un poco lo que explicábamos en el auxiliar 4. En general se dice no rechazo, porque ya. la hipótesis nula es muy específica. ¿Se acuerdan cuando hacíamos, por ejemplo, la media mu era igual a 1500? Como decir que efectivamente la media es 1500 de una población cuando estoy tomando una muestra muy pequeña es como incorrecto, ¿cachai? Por eso uno dice no rechazo. Entonces, existe evidencia a favor para decir, oye, el valor es cercano a este. Como no tengo pruebas, pero tampoco dudas, una cosa así. Claro, una cosa así, sí. Carla, Entonces siempre no rechazo HC. Ujú. y si mi hipótesis nula hubiera sido como que hubiera sido mayor al 95%, ahí yo hubiera estado como en condiciones de poder aceptar, Es que también podría ser igual, po. ya, o sea, Entonces por ya, eso uno entonces nunca sí era acepta. igual. Siempre dice no se rechaza. Ah, ya, ya, vale, ya. Sí, ya. Pero, Carla, ahí no caché. Sí, yo podría plantear mi hipótesis de esa manera, ¿no? Como dijo el Nacho, que, que yo estoy planteando que más del 95% de las mujeres están a favor del aborto. Y ahí yo podría concluir que es como verdadera mi hipótesis, ¿no? En general, la hipótesis nula siempre lo hacemos con el igual, porque la hipótesis alternativa es la que te dice si es mayor o igual. Entonces, por ejemplo, si tú quisieras testear que es mayor al 95%, y harías una hipótesis nula igual al 95% y una alternativa mayor. Ya. ¿Cachai? Eso como sería correcto. De hecho, si se dan cuenta, en los de proporciones, cuando nos dan la hipótesis nula en esta tablita, es igual. Entonces, en general, nosotros nuestra hipótesis nula la hacemos igual y con la hipótesis alternativa testeamos cuál queremos ver. Yo creo que es mayor, yo creo que es menor. En este caso, queríamos ver si era menor porque teníamos muy poco espacio, ¿cierto?, para el mayor. Es como tengo el 5%, no sé si me interesa tanto. Pero sí quizá saber si es menor me da un indicio como más relevante que saber si es, como que si sé que es mayor, como que con esta ya sé que es mayor al menos. Es igual o mayor al 95%. Entonces, Ya. pero en general eso lo creo que lo van a aplicar más cuando tengan que hacer un test como en su vida real, en el trabajo o algo así, pero en temas como de materia, en general se les dice cómo hacer el test de hipótesis, ¿cierto? Pruebe esta hipótesis en contraste con esta. No es algo que Ya, ustedes vayan a tener que deducir, al menos en temas como de control. ya caché. Gracias, Carla. Bacán. Ya, queda uno propuesto, que es plantear el test para verificar si existen o no diferencias de proporción. También voy a subir la pauta de ese. Y vamos con la computacional. Voy a ir rápido con la computacional para que alcancemos, porque la idea era que durara 1 hora y ya llevamos 1 hora y cuarto. Voy a subir al tiro la pauta para que puedan descargar el código y correrlo. Lo que les voy a pedir, eso sí, es que si alguien tiene problemas para cargar su base, para hacer una librería, para correr un código, me avisa al final. Cuando corra todo el código del auxiliar y respondamos dudas de códigos, solucionamos esos problemas, para que los que se quieran ir, se puedan ir tranquilamente. Entonces, subí el código. Voy a abrir R. Así que si quieren, ven mi pantalla primero y después lo corren y vemos las dudas. Esto lo tengo en documentos. Ya. Acá. Entonces le subí esto mismo. Y vamos con la pregunta computacional. La voy a leer primero. Dice, vaya al siguiente link. Voy a compartir. Esto es como si fuera el control. Esta era una pregunta de control, era más larga. Ven ahí el enunciado, ¿cierto?
Vaya al siguiente link y descargue la base de datos. La base detalla los resultados del plebiscito para las 345 comunas del país. La variable porcentaje apruebo indica el porcentaje de votantes de la comuna que votaron por esa opción en lugar del rechazo. La variable porcentaje CC indica el porcentaje de los votantes de la comuna que votaron por la opción convención constitucional en lugar de convención mixta. Y adicionalmente la base de datos incluye información sobre el promedio del ingreso per cápita del hogar en la comuna, que es esta variable IPC promedio, y el promedio de la edad del jefe de hogar de la comuna, como edad promedio. Entonces, esto es un control, yo voy al link, nos dejaron la base, la voy a descargar, ¿cierto? La descargo y al menos en mi computador queda al tiro en descargas, está acá. Aprendimos en la auxiliar 1 cómo cargar, lo copio como ruta de acceso, y me voy al código que ya tengo armado, porque antes del control pueden armar código, o sea, tener listo, por ejemplo, las líneas de limpieza de R, ¿cierto? Las librerías que pueden ocupar comúnmente, y para cargar bases de datos. Como este es un Excel, es read-excel, está el otro read-csv, y pego la ruta, ¿cierto? Eso es lo primero que voy a hacer en la prueba para tener la base de datos a mano. Y voy a correr el código. Entonces habíamos aprendido que eso limpiaba el espacio de trabajo, si ya habíamos hecho cosas antes. Yo tengo todas estas librerías descargadas, entonces se me cargan al tiro. Al final del auxiliar voy a volver a repetir cómo instalar librerías, por si a alguien se le olvidó. Y cargo la base, ¿cierto?, que acabo de descargar, y la veo. Tengo la comuna, tengo el ingreso promedio. Si se dieron cuenta, el enunciado me dice qué significa cada variable. Eso debe pasar. Como no es que ustedes tengan que adivinar qué significa cada variable, ¿ya? Entonces tengo el ingreso promedio por comuna, por ejemplo de Vilcún, el ingreso promedio es de 180.000 pesos. Tengo la edad promedio de la comuna, 56 años aproximadamente, el porcentaje de personas que votaron apruebo y el porcentaje de personas promedio que votaron convención constitucional. Me lo explicaron todo en el enunciado, así que tengo la base bacán. Y dice la parte A. Genera un cuadro de estadística descriptiva que indique el número de observaciones, la media, desviación estándar, valor mínimo y valor máximo de la variable, porcentaje de convención constitucional y edad promedio. Este control para las dos secciones era diferente, entonces lo único que cambiaba, si no me equivoco, era como qué variable les pedían, pero era el mismo como código, en el sentido que los dos era generar un cuadro estadístico, solo que uno con una variable y otro con otra, para que tengan una idea de la diferencia entre secciones. Entonces, con STR veo la cantidad de observaciones que hay. Acá me dice la matriz, es de 324 filas, observaciones. Con el comando min de la edad promedio, ¿cierto? Porque eso me están pidiendo. Recuerden que min, base de datos, signo pesos, variable, me indica el promedio de la variable de esa base de datos, edad promedio. Entonces, el promedio es de 55,48 años. La desviación estándar, SD, el máximo y el mínimo. Si recuerdan, nosotros en el auxiliar 1 vimos un código que igual era una tabla como más quizás directa, que es el summary, ¿cierto? Entonces, escribo la base y quiero ver el summary de la edad promedio. Y si se dan cuenta acá, me da el tiro el promedio, es el mismo, me da el máximo, es el mismo, y me da el mínimo, que es el mismo. Esta tabla no entrega desviación estándar, entonces ahí sí o sí había que poner SD de la variable que estábamos buscando. Pero esta también lo podían utilizar y así no calculaban min, max, min. ¿Sí? Este es summary. Y lo mismo hacíamos, pero con la variable convención constitucional. Cosa importante que hicimos acá es comentar. Es importante que ustedes escriban. Si lo van a escribir en una hoja aparte, escriban. El promedio de la edad de todas las comunas es 55,48. En este caso lo escribimos aquí al lado y era igual de correcto. Lo importante es como contestar esto, ¿cierto? Y así tenemos la primera pregunta. ¿Dudas con este cuadro estadístico? ¿No?
Bacán. Disculpa, Carla. una- esa- Sí, Ay, dale. vamos. Vale, summary, ¿qué significaba? ¿Para qué servía? El summary te hace una tabla, ¿la ves acá abajo? ¿Ya? Donde te da el mínimo, el primer cuartil, la mediana, el promedio, el tercer cuartil y el máximo. Entonces, con Perfecto. summary, como que podéis tener lo anterior más rápido, pero no te da la desviación estándar. Entonces, eso sí había que poner SD y tu variable. Ya, es como que colecta todas las cosas, Sí, como genérica. claro. Gracias. Este es como forma 1. Carla, una Forma 2. consulta que en el primero tú escribiste el signo peso del promedio y después el otro escribiste signo peso y comillas. Ah, sí. Es que lo que pasa es que cuando tú te lo tira al tiro, mira. BDAP, cuando pongo el signo peso me da los valores, o sea, las variables que hay, y si yo aprieto esto, te tira automáticamente las comillas. Eso es Ya, vale. porque Ya. tiene separaciones, espacios. Entonces, cada vez que tenía espacio en el nombre de una variable, se ponen con comillas. Ya, pero siempre es mejor recurrir a ese dato como de esa forma que lo hiciste para que se escriba bien al toque, ¿no? Sí, yo siempre lo hago así. Y ya cuando sé cuál es la forma que se escribe, después llego y copio, ¿por cierto? Esta parte de acá y lo meto en la fórmula del CD, así. Pero claro, para partir, yo creo que lo mejor siempre es partir del signo peso y seleccionar esa columna que queréis ver o que quería hacerlo, calcular estadística descriptiva, y para no equivocarte, claro. Quizá alguno estaba haciendo esto y te va a tirar error, ¿cierto? No sé qué es esa variable, no la identifica. Carla, una duda. Que decía genere un cuadro estadístico. ¿Está bien solo imprimir las cosas? O como, por ejemplo, como lo hiciste tú, como comentando, no hacer una tabla porque eso ahí se me Sí, va no. ahí. En general, a cuadro estadístico se refiere a este summary, según yo. Pero de hecho la pauta del control estaba dividido por min, max, SD separado. Entonces, con cuadro estadístico en general, cuando uno ocupa, por ejemplo, Stata u otros programas, te tiran los cuadros estadísticos completos. Entonces creo que por eso el profe le gusta poner como cuadro estadístico, pero en R está bien que se vea así. Okay. Muchas gracias. Esto que están haciendo lo van a ocupar mucho. Cada vez que ustedes parten con una base de datos y les piden hacer algo, uno parte mirando como las cosas de esta manera, como qué pasa con los mínimos, los máximos, tengo outliers. Entonces, algo que en verdad se ocupa. Acá. Listo con el cuadro estadístico. La pregunta 2 dice, grafique un histograma para la variable porcentaje de convención constitucional y describa aspectos esenciales de la distribución. En esta parte dejé 2 códigos. El primero es con ggplot. Para hacer ggplot, tengo que ocupar el paquete ggplot2, ¿ya? Si ustedes no lo quieren instalar, pueden ocupar histograma, que es lo mismo. Entonces, en ggplot, ustedes después pueden, si quieren, ver en internet más detalle, pero en ggplot tenemos la base de datos a la que estamos llamando, y como le voy a pedir en un histograma, solo necesito el eje X, ¿cierto? Porque el Y es una densidad, no tengo que hacer nada. Le digo que es la variable porcentaje de convención constitucional de esta base, ¿cierto? Y acá uno le va agregando más cosas. Cuando pongo más geom-histogram, me va a hacer un histograma. Y estos density y cosas así que pusieron, simplemente era para ponerles colores bonitos. No es necesario que esté así en la prueba. De hecho, voy a partir por el más fácil, que yo cuando vi antes de ver la pauta, fue lo primero que hice. Dije como, yo haría este histograma en la prueba. Onda, no sé si perdería tiempo en ponerle color y todo eso. Este es el histograma que podrían haber puesto, pero si les gusta hacer cosas bonitas, podrían haber hecho algo así. Acá agregaron una línea, ¿cierto? Que me mostrara como cuál era que me mostrara cómo iba la distribución, pero no es necesario. El histograma es eso, está bien. Entonces, cosas que podemos comentar es que, por ejemplo, si se acordaban, el porcentaje, acá, por ejemplo, el promedio es 77, ¿cierto? Entonces, más o menos por acá vemos que está el promedio. Entonces, podríamos comentar. Se observa que el promedio está aproximadamente en 77, como lo habíamos visto en la tabla.
vemos que el máximo es menor a 90, acá lo dijimos que era 88, cosas de ese estilo se pueden comentar. ¿Hay que cambiarle los títulos del gráfico? No, creo que nunca se ha evaluado como hoy no puso el título. No es necesario. Pero si quisieran, está bien. Así que no es necesario. Y comentar una ese tipo de pregunta. cosas. Sí. Para subir esto, ¿cómo lo subimos en la prueba? ¿Le sacamos, no sé, un recorte a donde está el histograma hecho? ¿O hay que subir el código? ¿Qué hay que subir? El código siempre se entrega, igual que en la tarea. O sea, este punto R, todo esto que estamos acá haciendo, se entrega y Ya. debería poder correrse. O sea, simplemente si yo tomo el código de alguien y cambio esto, pongo la base de datos en mi computador, debería poder correr todo esto así como lo estoy corriendo ahora. Vale. Ver yo misma el histograma, si es que ustedes no lo pusieron en un Word o en un PDF, debería verse acá y estar comentado acá. Si es que O no sea, lo se podría comentaron, mandar, ¿cierto?, en una hoja. solo el código y nada más, entonces. Ajá, sí. Ya, bueno. Igual que ¿Carla? en la tarea. Sí. ¿Hay una restricción para subirlo en formato? ¿No, yo lo podría subir como TXT o tiene que ser un formato específico? ¿Te refieres al código? Claro. En formato .r, yo lo subiría, porque así llegamos, lo abrimos y corrimos. Si es que ustedes, por ejemplo, no pusieron el gráfico en la prueba, sí o sí lo vamos a tener que correr, ¿cachai? Para ver que ustedes tuvieron el gráfico y todo. Ya. Como lo que recién decía Fabricio, si no me equivoco, como si ustedes no pegaron este gráfico en un Word y lo comentaron ahí, yo tengo que sí o sí ir a correr su código y ver que el gráfico se ve y ver el comentario. Entonces, ahí les recomiendo siempre enviarlo en .r, que es llegar y abrir el código. Ya está. Gracias, ¿Carla? Carla. Sí, Ahí donde dice AES en ggplot, ¿para qué es AES? ¿Es como para seleccionar la variable? AES son los ejes. Ah, ya. El eje X Entonces, es esa variable y si no fuera una densidad, ¿cierto? Poní eje Y y tu variable, no sé, edad promedio. Si es que fuera un gráfico, ¿cierto? Con el eje X porcentaje de convención constitucional y edad promedio. Simplemente te ah, ya. indica los ejes. Donde yo quiero que esté la variable, como en el eje X. Claro. Ah, En este caso solo pusimos la X porque es un histograma, ¿cierto? claro. No es Y la frecuencia la necesario. hace sola. O sea, automáticamente la saca. Sí, con esto de Geom histogram. Y este del density es para esa línea que se veía. Ya. Gracias, Carla. Así ven, sin density y con density se agrega esa línea de densidad. Y ahí le ponen color y todo. Esos son códigos de color. Bacán, entonces tenemos listo la pregunta 2. Y esta, la 3, la quise agregar sí o sí, porque creo que no hemos hecho en algún otro ejercicio como hacer variables categóricas. Entonces nos decía, cree una variable categórica que agrupe la edad promedio en 12 grupos. Entonces tiene que haber una variable que me indique un valor si la edad promedio es menor a 50, otro valor si la edad promedio está entre 50 y 51, y así sucesivamente. Entonces partimos creando esta variable categórica. Y este es un código que van a ocupar harto en general, que es como el mutate. Lo que estoy haciendo, ¿cierto? Voy a explicar el código. Crear una base de datos que se va a llamar BDAP3, la otra se llamaba AP nomás. A partir de BDAP, ¿cierto? A la BDAP la estoy tomando y le voy a hacer toda esta mutación. ¿Y qué es la mutación? Voy a crear una nueva variable que se va a llamar catEdad, categoría de edad, que va a ser lo siguiente. Cuando el caso sea que la edad promedio es menor a 50, la categoría de edad va a ser 1. Cuando la edad promedio sea mayor o igual a 50, pero menor a 51, la categoría va a decir 2, y así sucesivamente con los 12 casos. Entonces, cuando yo lo corro, voy a la base que creé, ¿cierto? Creo otra, y tengo una nueva columna, una nueva variable. Entonces, cuando la edad promedio era entre el 7, mayor a 55 y menor a 56, le asigno el valor 7, ¿cierto? Correcto, eso pasó. Está mayor que 55, menor que 57 en la edad promedio. Le asigné el valor 7. Y ahí creé categorías, ¿cierto? Del 1 al 12 tengo categorías dependiendo de cómo es la edad promedio.
dudas. Pueden llegar y utilizar esto. Si les piden que el ingreso promedio sea menor a 1.000 pesos, ingreso, no me acuerdo cómo era, IPC promedio menor a 180.000. Le asigno un 1. No sé si me explico, como que este código de categoría es súper bueno, porque finalmente lo único que tenemos que hacer después es reemplazar los casos, ¿cierto? ¿Qué caso tengo para resolverlo? Dale, Marcos. En este caso, como es el signo y los signos de porcentaje que pusiste al lado del BDAP, ¿para qué sirven? ¿O qué función están cumpliendo? Del BDAP. Arriba, cuando definiste BDAP ¿Este? 3, sí, eso, ¿qué función cumple? Este signo lo que me dice es que voy a estar trabajando en la base BDAP. Todo lo que voy a hacer lo estoy haciendo desde la base BDAP. Como que estoy con esos signos, le estoy diciendo, toma la base BDAP y hazme todos estos cambios, pero no me lo guardes en la base BDAP, guárdamelo en la base BDAP 3. Si te dan cuenta, la BDAP sigue igual. No tengo una columna más de categorías. Pero a partir de esta base, con los signos peso, con los signos de porcentaje, le estoy diciendo, hazme todo esto. De esa base, haz todo esto, pero guárdala en esta flechita acá, BDAP3. Y si yo lo hubiese querido guardar en la misma BDAP, ¿cómo hubiese tenido que ser ahí el código? Hubiese sido así. Así. No sé si está indexado mal. Carla, una consulta. Sí. ¿Qué pasa si yo hubiera ocupado esa edad promedio, no sé, igual, igual? ¿Cómo se hace el igual, igual? Creo que es igual, igual. Lo podemos buscar, Ya. pero Si hubiera hecho el igual, igual, no tendría que haber agregado como el mayor igual y menor, por cierto. claro, Ya, vale. sí, lo podemos buscar. Marco, no sé si Marcos preguntó, pero acá tendríamos que indicarle a cada variable a qué base me estoy refiriendo. Por ejemplo, crear la variable categoría edad en la base BDAP. Crear desde la variable BDAP la edad promedio menor a 50, y así. Como que tendríamos que indicarla en cada variable, ¿cachai? Y le estoy diciendo que la guarde ahí mismo, o sea, que la reemplace. Acá también tendríamos que haber puesto. Si es que no hubiésemos puesto ese signo de porcentaje. Así, todo el rato. Por eso sirve harto el porcentaje. Bacán. Voy a lo último. Dice, grafique la relación entre el porcentaje de convención constitucional y edad promedio y estime la correlación entre ambas variables. Entonces, cuando queremos graficar, acá pasó lo mismo. Yo al tiro pensé en un plot, pero en la pauta era un ggplot, porque es más lindo claramente. Pero el plot es lo mismo, ¿cierto? Acá estoy graficando en el eje X la categoría de edad y en el eje Y la porcentaje de convención constitucional, que estaba a favor, que era lo que me pedían en el enunciado, pero en la pauta como que salía muy bonito con ggplot. Acá alguien preguntó, en los de los ejes, ¿cierto? Acá estoy indicando, el eje X es categoría edad y el eje Y el porcentaje apto. Y con este geon point estoy diciéndole, háceme los puntitos feos que me aparecían aquí, ¿cierto? Del plot, rojos. Antes eran así feitos y ahora son así más bonitos. Pero es lo mismo. Y por último, nos pedían la correlación y dejé esto así para que me tirara este error. Lo que está pasando acá, cuando yo ocupo este código de core, que es de correlación entre estas dos variables, ¿cierto? Porcentaje de apruebo y categoría de edad, es que la categoría de edad no es un número. Si se dan cuenta, cuando nosotros lo pusimos acá, es como un carácter, ¿cierto? Cuando lo ponemos entre comillas, estamos indicando carácter. Entonces, algo que rápido que se puede hacer cuando tenemos problemas en las correlaciones es utilizar el código as.numeric, que lo que hace es transformar a número la variable. Entonces, simplemente acá le estoy indicando, de la base BDAP3, la variable categoría edad, transforma a numérico
desde carácter, ¿cierto? Porque antes era carácter, esa variable. Entonces lo transforma y cuando aprieto de nuevo la correlación, me la entrega. Y la correlación es de menos 0,23. Entonces existe una relación lineal negativa entre la edad y el porcentaje de apruebo. Y ahí pueden poner a mayor edad, menos es más probable que la persona vote, no vote a favor del porcentaje no vote a favor de la Convención Constitucional, ¿cierto? Y así. Fabricio. Una pregunta, este código que está como en la versión pauta y la versión que tú hiciste, ¿lo voy a subir así como está, como así La ahora? Para poder verlo? subí, está tal ¿Ah, cual este así, mismo? Ah, bacán, muchas gracias. tal cual. Está en la pauta. Carla, ¿qué otras formas de carácter hay aparte, no sé, carácter numérico que yo tendría que saber cómo transformar? O, por ejemplo, o sea, solo me puedo me puedo transformar de un carácter a numérico. No recuerdo si hay otro. Debe haber. Porque, por ejemplo, si el carácter justo fue una letra, ahí ya te estaría malo, ¿cierto? Sí. Si hubiera puesto como A, B, C, D, no, tendría que tener un número el carácter y que ese número después me lo pase a número, así. Claro. Listo. Incluso acá cuando hacíamos el case when, en esta parte podrías tú haber asignado al tiro número. No sé si hubiese quedado bien, pero lo podemos intentar. Estas cosas se pueden hacer, entonces la idea es que, claro, ustedes vayan jugando. En general no creo que te pidan la correlación entre una variable como la comuna y la edad, ¿cachai? Como que las correlaciones tienen que ser de variables numéricas. Entonces, claro, edad y apruebo, porcentaje de apruebo, tiene lógica que se pueda hacer una correlación, pero claro, si ustedes hubiesen puesto A, B, quizás en la siguiente hubiesen tenido que... Claro, acá a ver, voy a correr todo de nuevo para ver si funciona si lo hago al tiro numérico. Y hago la correlación. Y funciona, sí. Entonces, algo importante de esto. Acá yo lo habíamos puesto con signo de comilla, eso significa que es un carácter, pero no era necesario, lo podríamos haber puesto como número y me evito este punto as.numérico. Entonces, si ustedes hicieran un A, B, C, D, pueden hacer un case when y al A le asignan un 1, al B, ¿cachai? Le asignan un 2 y así podría hacer. Si es que tuvieran que hacer algo como de carácter numérico. Bacán. Ahí pusieron en el chat, están string, números naturales, floats, listas, data frames, sí. Sí, ahí pueden buscar en Google más sobre eso, pero en general utilizamos harto el as.numeric. Sobre todo porque hay veces que cuando uno carga bases de datos, números, te los está tomando como string, ¿cachai? O sea, como carácter. Y ahí hay que hacer cambios rápidos como el que hicimos recién de as.numeric desde carácter. Entonces igual les dejo ese código por si es necesario. Ya. Los que se quieran ir, se pueden ir. Voy a hacer muy rápido lo de las librerías, solo por si hay gente que todavía no lo instala. Cuando nosotros ocupamos una librería, yo cuando aprieto, por ejemplo, library modest y no me sale un error, es porque yo ya la tengo instalada. Pero ustedes puede ser que nunca lo hayan instalado, entonces van a tener que instalarlo. Hay dos formas de instalarlo. Es install.packages, así creo. No. Es install. Esa. Entre comillas, modest, el nombre de la librería. Ahí me hace reabrir todo. Pero bueno, hagámoslo. Y ahí lo está instalando. Esa es una forma. Lo instaló y ya no debería tener problemas cuando hago library, no me debería salir error. Pero otra forma es irme acá a paquetes, ¿cierto? Acá en la consola dice paquetes, install. Y acá lo buscan, modest. Apretan install, tengo que volver a reiniciar R,
y me está aplicando el mismo código. En vez de escribir yo inscribir install.paquetes, lo hago desde la consola. Esa es una forma rápida de cuando ustedes hacen library de ggplot2 y les dice, oye, esto no existe, voy a install, aprieto ggplot2 y lo instalo. Y si quieren ver si lo tienen instalado, acá está. Carla, con las que tú tenías al inicio el código bastaría para el control, ¿cierto? Sí, yo supongo que sí. Por ejemplo, este read XL es importante porque con esto hago leo el Excel. Ah, ya, gracias. Entonces, debe existir un código de read Excel que es de R, no es de una librería, pero habría que buscarlo. Entonces, una por ejemplo, pregunta. acá, sí, Perdón. No. sí, dale, Fabricio. Creo que quería estar ahí terminado. No, solo quería decir una cosa más, que después de instalar los paquetes, tienen que aparecerles acá. Todos estos paquetes yo los tengo instalados. Cuando yo les digo que lo ocupen, tienen un signo, un check. Entonces, por ejemplo, ggplot, yo lo instalé recién, pero no he apretado library ggplot2. Si yo lo corro, me aparece un signo. ¿Qué lo pueden hacer desde acá? Library. ¿Se dan cuenta que el código aparece cuando aprieto el signo como check? Eso. Dale, Fabricio, tenía una duda. Sí, el caso hipotético, no sé, estoy en plena prueba y algo no me está resultando acá en R, ¿puedo ir a Excel y hacerlo ahí? ¿O tiene que ser con R? Creo que sí se puede hacer en Excel. Sí, creo que sí, Luego en el los profe al controles principio anteriores. dijo como que podíamos usar si queríamos Python, MATLAB, pero él recomendaba Sí. R. Sí, pues que todos los códigos que hemos hecho son en R, entonces si por ejemplo les hacen graficar algo y ustedes no se acuerdan en MATLAB cómo graficar, quizás van a perder tiempo en buscarlo, versus acá que está el código listo. Entonces como Sí, no, que la los casos de recomendación es en emergencia, R porque lo tenemos acá en las auxiliares, pero ustedes pueden hacerlo en lo que quieran. Una cosa, no, eso pero sí como que caso de emergencia. advertí en la clase, en la auxiliares pasada, es que si la base es muy pesada, es muy grande, en Excel les va a costar mucho hacerlo. Se les va a quedar pegado, se les puede cerrar. Si es que no es un Excel y es un CSV, son estos que están, ¿cierto? Como en una columna todas las variables, no están divididas por como columna, también van a tener que separarlas, ¿cachai? Para calcular promedios, todo eso. Entonces, si yo fuera ustedes, sí o sí aprendería cómo hacer esto, y si ven que la base es chica y les complica menos hacerlo en Excel, háganlo en Excel o en Stata o en Python o lo que les acomode, pero partiría de la base de que si la base es grande, como no se va a achicar la base porque ustedes quieren hacerlo en Excel, ¿cachai? Como si se les complica en Excel, como no hay mucho que hacer. Por eso te recomendaría y les recomendaría como saber R antes, como si es que la base es grande, si es que se les queda pegado con Excel, tienen la opción de hacerlo en R sin problema. Vale, gracias. Eso. Bacán. Voy a parar la grabación.